amados hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto poder saludarles una vez más a través de este medio. Papito Dios ha preparado la enseñanza el día de hoy. Continuamos con los estudios de la carta a los Filipenses. Quisiera pedirles, por favor, cerremos nuestros ojitos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios bueno, gracias Señor te damos por la oportunidad que nos das de ponernos en tus manos, mi Señor, de seguir estudiando tu palabra, Papito Bello. Queremos pedirte, mi Señor, nos des la sabiduría, el conocimiento, mi Señor, para poder vivir tu palabra. Así también, bendito Padre, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos y familiares. Bendíganos, bendito Dios. Obre grandemente en este tiempo de pandemia, bendito Padre. En esta semana, mi Señor, vamos a tomar una nueva postura como sociedad, bendito Dios. Acá en el Ecuador, mi Señor, se está manejando por medio del semáforo, bendito Dios, y vamos a pasar del semáforo rojo al semáforo amarillo, mi Señor. Que seas tú, mi Señor, cuidando y guardando de nuestras vidas. Esto no significa que el virus ha desaparecido, mi Señor. Esto significa que debemos tener más cuidado, mi Señor. Danos, mi Señor, la responsabilidad suficiente, bendito Padre, para actuar, mi Señor, como hijos tuyos. Bendito Padre, así también te pedimos por nuestros hermanos en los hospitales, en los orfanatos, en los ancianatos, en las calles, mi Señor, en sus trabajos, bendito Padre. Bendígales, bendito Dios. Bendiga, mi Señor, a nuestras familias y permítanos compartir este mensaje de lo que vamos a aprender el día de hoy para poder llevar tu palabra, tu conocimiento, mi Señor, a cada uno de nuestros seres amados, bendito Dios. Hemos pasado, mi Señor, más de 70 días en cuarentena, mi Señor. Este tiempo, bendito Padre, Dios Santo, te pedimos que nos haya servido, mi Señor, para poder crecer en ti. Te damos gracias, mi Señor, y te damos gloria y honra, bendito Padre, pidiéndote la sabiduría y el conocimiento. Concédenos de tu Santo Espíritu, mi Señor, para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Eh, Quiero, antes de iniciar la enseñanza, quiero también darles algunas noticias. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar celebrando un culto en vivo. Dios mediante va a ser a las 10 de la mañana, debido a que tenemos o celebramos, conmemoramos también nuestro aniversario número 10. Entonces, mis amados hermanos, Dios mediante, vamos a estar grabándolo, pero vamos a estar transmitiendo en vivo a las 10 de la mañana por Facebook, ¿sí? Si quieres participar de este mensaje, por favor, te pedimos que nos envíes tu solicitud para que puedas participar de este tiempo hermoso que vamos a tener. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a empezar con la enseñanza el día de hoy. Y quiero, por favor, nos ubiquemos. Hasta la semana pasada habíamos terminado la carta a los Filipenses capítulo 1. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 2 y este es una parte muy bonita y muy especial porque es un cántico que, que en el mundo cristiano, más bien en el mundo teológico se lo conoce como el himno kenótico, es el himno del vaciamiento, pero hay que comprender bien porque esto era un cántico y un credo de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, mis amados hermanos, vamos a iniciar. Y yo quiero, antes de iniciar, poder poner en contexto el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Recuerden que hasta la semana pasada estudiábamos cómo Pablo les está exhortando a que sigan adelante y uno de las frases más conocidas o uno de los versículos más conocidos es el versículo 21 del capítulo 1 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo les está diciendo es que seamos testimonio a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier dolor, de cualquier aflicción que pueda venir a nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere impulsarnos. Y Pablo utiliza su propia situación o su propia experiencia para poder motivarles. Y diciéndoles, la semana pasada estudiábamos en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y aquí ya habla de un compromiso de parte de nosotros como cristianos. Somos cristianos y como tales debemos comportarnos como cristianos para la gloria de nuestro Señor. Entonces, en esta situación es donde nosotros comprendemos. Pablo les está diciendo, no se intimiden, vivan como Cristo manda.
No importa lo que pueden hacer las demás personas. ¿Se nos pueden oponer? ¿Va a haber oposición? Por supuesto que sí. Sin embargo, ustedes tranquilos, sigan viviendo como Cristo manda. Y miren, así está mi ejemplo. Entonces, Pablo continúa, y yo quiero hacer un hincapié aquí, porque el texto, la Biblia, las escrituras, las sagradas escrituras, cuando fueron escritos en los originales, no fueron divididos ni en capítulos ni en versículos, sino que era una carta de corrido, una lectura de corrido, y por eso es que nosotros debemos contextualizar y acordarnos de lo que estaba aconteciendo. Dice en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Voy a terminar de leer hasta el versículo 11 para poder empezar la enseñanza. Dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, vamos a empezar el estudio y debemos comprender, el cántico empieza desde el versículo 6, pero vamos a comprender más o menos lo que Pablo nos está invitando a hacer. Número 1, este mensaje yo le he puesto el título Sentir como Cristo, porque esta es la invitación que Pablo nos está haciendo, que sintamos, que nos volvamos esos Cristos chiquitos. Eso significa la palabra cristiano. Ser imitadores, ser iguales o a la imagen de Cristo. Y recuerden que Él nos formó con esa intención, con, con ese objetivo de que nos parezcamos cada día más a Él. Ahora, este mensaje sigue siendo desde la cautividad. Recuerden, Pablo está escribiendo desde la cárcel y él está citando esto porque hay tristeza en su corazón. Hay un hermano que se llama Epafrodito, que era pastor de la iglesia en Filipos, y este hombre llega con noticias, además de que llega con una ofrenda en dinero con respecto al sustento de Pablo, llega con noticias con respecto a los filipenses. La iglesia en Filipos, Pablo no la había visitado más o menos una década, más o menos, o esa cantidad de tiempo. Eso quiere decir que Pablo dejó una iglesia de un modo, pero no está seguro de que esta iglesia esté en este mismo fundamento, en esta misma situación. Por eso es que Pablo les está diciendo esto. Y empecemos con el versículo 2, versículo 1, perdón. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Este, por tanto, recuerden que es consecuente al capítulo 1. Entonces les está diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, mi vida debe ser testimonio, esté donde esté, haga lo que haga, siempre debo ser testimonio para la gloria de Dios. Entonces, le está diciendo, por tanto, o en consecuencia, o debido a lo que ya les digo, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Qué significa esta palabra consolación?
habla del Paracleto, del Espíritu Santo, del amigo, del justificador. Si hay esa consolación, si el Señor habita en ustedes, si el Señor está con ustedes, si hay alguna consolación en Cristo, si ustedes ya han conocido a Cristo y saben a quién le sirven, si algún consuelo de amor, ese consuelo de amor es de entender lo que Dios hizo. Mi Señor Jesucristo, ¿por qué se entregó? ¿Por qué nos amó tanto? Llegar a esa comprensión nos lleva a hacer las cosas conforme a su imagen. Entonces, eso es lo que Pablo está invitando. Si tú como cristiano no tienes una motivación para ser como Cristo, es porque no le has conocido a Cristo. Pero si tú tienes este consuelo de amor, este consuelo de amor quiere decir que yo me identifico con Cristo, que le conozco, que puedo rendirme a Él, porque dando gracias a Él estoy vivo. Entonces, por eso es lo que el Señor está diciéndoles. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Qué significa esta comunión del Espíritu? Pues está hablando de poder estar en el mismo sentir, en el mismo accionar, en la misma naturaleza de Cristo. No es fácil ser cristiano y debemos interesarnos por nuestra cristiandad. Debemos acercarnos más a Cristo, porque no es un juego el cristianismo. No es un juego nuestra vida cristiana. Debemos dejar de jugar al cristiano y debemos empezar a vivir el cristianismo. Entonces, miren esta situación. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, recuerden, este afecto entrañable es lo que Pablo les decía, los amo como a mis hijos, los amo desde mis entrañas, desde mi pulmón, desde mi corazón, desde mis hígado, de mis tuétanos, desde todas mis partes, yo los amo como una madre. Cuando ama a su hijo, ¿por qué lo ama tanto? Porque lo llevó con ella, perdón, durante 9 meses. Ese amor entrañable, ese eres parte mía. Yo te amo y te cuido y te defiendo porque eres parte mía. A eso se refiere. Por eso él dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, comprendes lo que el Señor hizo, comprendes que no te mereces nada. Si nosotros comprendemos que no nos merecemos nada de parte de Dios, estamos en buen camino. Porque vamos a vivir la cristiandad por gracia. O sea, porque entendemos que lo que tenemos no lo merecemos. Y hay muchas personas o hay muchos cristianos que lamentablemente se piensan que son más dignos que cualquier otra persona. Dios no tiene hijos favoritos. Y, y, si, y tuvo la oportunidad de demostrarlo cuando Jesucristo subió a la cruz. Él tuvo la oportunidad de mostrar, si él tuviera un hijo favorito, hubiera sido Jesucristo. Pero aún al Señor Jesucristo le dejó la obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz. Si al Señor Jesucristo no le evitó la cruz, ¿por qué nosotros pensamos que Dios nos va a evitar las consecuencias de nuestros pecados? Ya lo dije la semana pasada, mis amados hermanos, Dios perdona los pecados, pero no nos libra de las consecuencias, porque las consecuencias son una escuela para nosotros. Tenemos que aprender de eso. Entonces en esto debemos estar muy atentos. Miren, entonces está diciendo, si tú ya la has conocido, la has experimentado, prácticamente lo que Pablo está haciendo aquí es un test. Te llamas cristiano, entonces tú debes saber esto, debes haber experimentado esto. Miren, dice, si hay algún consuelo, consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Si tú eres cristiano, debes haber experimentado todo esto y debes conocerlo para vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo 2, completad mi gozo. O sea,
Tú estás experimentando a Cristo, tú estás viviendo a Cristo, entonces completa mi gozo, mi gozo, perdón. ¿Qué significa esto? La iglesia en Filipenses, o los filipenses, lamentablemente no estaban viviendo lo que todo el mundo piensa que estaban viviendo bonitos, felices, y esto está pasando. De hecho, el versículo 1 dice, yo sé que ustedes tienen eso adentro, pero no lo han dejado que se desarrolle. Yo sé que ustedes saben que así deberían estar viviendo, pero no lo están haciendo. Y lamentablemente había muchos conflictos, muchas peleas en esta iglesia. Por eso es que es muy pertinente actualmente. Lamentablemente hay muchas personas, muchas iglesias que están viviendo contiendas, peleas en los ministerios, iglesias contra iglesias, cuando deberíamos tener el mismo sentir. Por eso Pablo le dice, completad mi gozo. ¿Qué dice ahí? Sintiendo lo mismo. ¿Qué significa esta palabra sintiendo? En el original es pensando lo mismo. Ahora, reconozcamos una cosa o entendamos una cosa. eh, Cuando nosotros hacemos o reaccionamos, nosotros primero deberíamos pensar, luego sentir para hacer. Pero lamentablemente muchos somos al revés. Primero sentimos y basados a lo que nosotros sentimos, razonamos. Y eso debería ser completamente al contrario. Primero pensar y luego sentir. Por eso Pablo les está diciendo, completa mi gozo, sintiendo, o sea, pensando lo mismo. No te pongas en contra de mí. No pienses que te estoy juzgando para condenarte. Más bien, te estoy ayudando para que crezcas en tu parte emocional y en tu parte cognitiva del Señor y que puedas hacer las cosas bien. No te, la palabra correcta sería, no te frustres contra mí, no me busques pelea. Más bien, consciente de lo que te estoy diciendo, pensemos lo mismo. O sea, transfórmate, vuélvete a Cristo, que este es mi anhelo. Si yo cualquier cosa te estoy diciendo en este momento, no es para ofenderte, no es para lastimarte, no es para dejarte en el piso, más bien es para que tú comprendas lo que digo y puedas vivir como, como la palabra nos manda, como Dios nos dice. Más o menos, mis amados hermanos, es como cuando un papá está hablando con su hijito. Yo no sé si ustedes lo han considerado, pero a veces los hijitos, tanto en la niñez como en la adolescencia, a veces están en un estado de inconsciencia, no comprenden las cosas. Y a veces nosotros como padres o como adultos nos frustramos. Y a veces decimos, ¿será que yo era así, tan tapa, tan burro, tan testarudo para hacer las cosas? Y a veces nos frustramos de esa manera. Pero el Señor nos está diciendo, hey, transforma tu pensamiento. Miren, qué bonito sería que el joven empiece a pensar y a razonar como nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas nosotros hubiéramos aprovechado si hubiéramos entendido el consejo de papá o de mamá? Ahora, lamentablemente, después de haber tropezado, recién estamos entendiendo lo que nos decían antes. Ay, era de ser obediente, era de hacer así, asado cocinado. Lo que el Pablo les está diciendo es, siente lo mismo. Siente lo mismo que yo estoy sintiendo. No te pongas rebelde contra mí. No pienses que te estoy reclamando por loco. Sino que siente lo mismo y vivamos lo mismo. Miren, teniendo el mismo amor. Aquí el mismo amor está hablando del amor agapao. ¿Qué significa ese amor? Significa ese amor hacia Dios. Lamentablemente, eh, cuando terminemos de leer o de estudiar la carta a los filipenses, ustedes van a comprender mucho mejor lo que estaba pasando y por qué Pablo les está diciendo esto. Cuando les habla de este amor, que es el amor como el de Dios, como el que el Señor Jesucristo vino a demostrar hacia nosotros, ese amor incondicional, ese amor que no tiene barreras, ese amor, lamentablemente no era el que estaban viviendo ahí. Era un amor muy carnal, un amor muy
En el griego se llama epitumía. Creo que está bien pronunciado, no lo recuerdo bien. Pero ese amor era el amor carnal. ¿Qué significa ese? Era el amarme a mí mismo más que a los demás. Por ejemplo, ese amor carnal es más o menos lo que nosotros estamos viviendo en los gobiernos actualmente, en este tiempo de cuarentena. En vez de amar a la gente, a nuestro pueblo, a nuestra gente y poder ayudarles de una manera sincera, hemos visto que lamentablemente hay mucha corrupción. Y en esa corrupción no podemos observar que hay más amor por ellos mismos que por la gente que ayudan. Y podrán disfrazarse de que, ay, sí, los amo mucho, pero primero están viendo lo suyo. Y aquí Pablo les está diciendo, sientan ese amor de Dios que es sacrificar todo por los demás. Así, así debe estar viviendo un cristiano. No es solamente Dios. No es solamente, o no es que nosotros tenemos un impedimento de amar como Dios amó. De hecho, ese es nuestro objetivo. Llegar a amar como nuestro Señor Jesucristo nos amó. Parte de la madurez es aprender a renunciar a nosotros mismos. Un niño caprichoso, por lo general, pide solamente para él. Y lamentablemente muchos cristianos actuamos de esa forma, como caprichosos, cuando deberíamos aprender a renunciar a nuestro yo por el bienestar de los demás. Recuerden el segundo gran mandamiento de mi Señor Jesucristo. Primero, amar a Dios. Y el segundo, tan importante como el primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo te hago una pregunta, mi amado hermano. Si tú estuvieras en una tremenda necesidad, ¿qué te gustaría que te ayuden o que te den? ¿Cositas usadas? ¿Cositas ochenteras? ¿Lo que se ponía el abuelito? ¿O cositas que nadie come? ¿O te gustaría que te den cositas buenas? Y lamentablemente nosotros amamos de esa forma. Damos las cosas que ya no usamos o las que estamos más viejas, las que ya están por botarse, esas son las que damos. Así te amas a ti mismo. Porque eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Teniendo el mismo amor, ese agapao, ese renunciarlo a todo por ti. Unánimes. ¿Saben lo que significa la palabra unánimes? Significa no nosotros viendo lo nuestro. No es democracia, no es votar 50 más 1. No, no es el 50% más 1. No es así. Es teocracia. Significa, yo no antepongo mi sentir o mi emoción a lo que Dios quiere, a lo que Dios me pide. Miren cuán importante es comprender lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, si nos amamos y no tenemos esa contienda, no estamos buscando lo propio, lo nuestro, solamente para mí, entonces yo no voy a tener problemas con aceptar la voluntad de Dios. Unánimes. ¿Saben por qué muchas iglesias están en peleas, conflictos y todo eso? Porque están peleando una posición o porque están peleando una situación propia. No están viendo lo mejor para la obra de Dios. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando le dijo al Señor Jesucristo, tal cosa no te acontezca, cuando mi Señor Jesucristo estaba hablando de su propia muerte. ¿Qué es lo que le dice mi Señor Jesucristo cuando lo reprende a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque has puesto tus ojos en las cosas del mundo, de los hombres, y no en las cosas de Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo y eso impide que la voluntad de Dios se desarrolle en nosotros. Por eso Pablo le está diciendo, completen mi gozo. Ya, Pablo tiene gozo. Gozo por lo que él está haciendo. Porque él sabe de quién es y a quién le pertenece. Él no está predicando por contienda. No está predicando para sacarle la pica a nadie. Sin embargo, él está diciendo, yo soy gozoso. Pero ustedes también me pueden hacer gozoso sintiendo lo mismo. Actuando de la misma forma, de la misma manera. No peleándose entre iglesias, no peleándose entre cristianos. O no tratando de sacar favores o mostrándose como los buenitos. No. Sino que vivamos unánimes en el mismo sentir,
en la misma, en el mismo entendimiento inclusive de la palabra del Señor. No buscando tener razón por tener razón, o vivir por vivir nada más. Miren cuán importante y cuán hermoso, ¿no? Sintiendo una misma cosa, otra vez, pensando en lo mismo. Si ya estás comprendiendo la palabra del Señor, entonces vive como Dios nos manda, como Dios nos enseña. Aquí en las Escrituras está. Por eso el Señor nos está impulsando, nos está motivando una vez más. Vive como Dios nos manda, sintiendo lo mismo, una misma cosa. Lamentablemente muchas personas se empieza algo y como esa persona no quiso, entonces, bueno, no hagamos nada. Y lamentablemente muchas iglesias se dividen por eso. Porque el hermanito acá y la hermanita acá no se llevan, entonces se hicieron dos grupos y se terminó dividiendo la iglesia. No debe ser así. Mis amados hermanos, unánimes. Hay una situación en las iglesias que, que se hace por democracia, pero en realidad, mis amados hermanos, no estoy diciendo que esté mal. No podemos llegar al mismo pensamiento. Quizás tenemos nuestros simpatizantes cuando hacemos una elección dentro de la iglesia, pero mis amados hermanos, eso no me debe llevar a mí a pelearme de toda la vida con el resto, con los demás. Si ya no se escogió mi idea, no quiere decir que yo me voy a pelear o que yo me voy a ir de la iglesia a alguna iglesia que hagan lo que yo quiero. No. Si no se escogió mi idea, entonces me sumo a las otras ideas. ¿Por qué? Porque no es en pos de mí, no es la gloria para mí, es la gloria para Dios. Entonces yo me sumo, aunque no me guste la idea. Aunque no me caigan los hermanitos, porque lamentablemente así somos. Somos así. Estamos juzgando a las personas y tú no eres el juez, yo no soy el juez. Dios es el Señor, Dios es el juez. Mi Señor Jesucristo. Y Él se entregó por todos nosotros. Miren, pensando, o perdón, aquí dice sintiendo, pero la palabra es pensando una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda. La palabra contienda significa competición. ¿Y qué significa? Mi amado hermano, muchos están peleando para ver quién es la mejor iglesia, quién es el mejor pastor, quién es el mejor esto y este otro y este otro. Nosotros no debemos medirnos con la vara que tiene el hombre. Mis amados hermanos, nosotros debemos medirnos con la vara que Dios nos pone. Y ahí estamos todos, lamentablemente, pequeñitos. Lamentablemente no hemos crecido. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con una buena motivación, no por contienda, mucho menos por vanagloria. La vanagloria es el orgullo que uno puede llegar a tener, porque soy más o porque me siento más que los demás. Y la palabra orgullo es mirar por sobre el hombro, o sea, sentirte más que los demás, cuando ese no debería ser el sentir. Tú no eres más que los demás, tampoco eres menos que los demás. Ante los ojos de Dios somos iguales. Puedes tener más títulos, puedes tener más dinero, puedes tener más cualquier otra cosa. Mis amados hermanos, nuestro sentir no es compararme ante los demás, es buscar hacerme a la imagen de Cristo. Mi Señor Jesucristo, siendo quien es, no nació en un castillo, en cuna de oro. ¿Dónde nació? En un pesebre. Donde los animalitos se les cuando nacían los animalitos para el sacrificio se los envolvía en pañales, se los tenía ahí abrigaditos. Mi Señor no vino a demostrar que él era más. Él vino a humillarse. Ya lo vamos a estar estudiando más abajito. Pero miren, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Miren, humildad es algo precioso. Eso es, lamentablemente tenemos un concepto errado. Lamentablemente hemos adoptado conceptos errados que son conforme a
a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. Pensamos que humildad es pobreza a veces. En serio. A veces decimos, ay, disculpará, mi casa es humildita. Haciendo referencia de que no tengo mucho, soy pobre, yo quisiera tener casa de 4 pisos. No es eso la humildad. La humildad, mis amados hermanos, es, y esto es precioso porque el Señor nos pide que seamos mansos y humildes. Entonces, miren, dos requisitos nada más. ¿Cuál? La mansedumbre y la humildad. Mansedumbre es reconocernos que no somos nada. Y la humildad es no compararnos ante los demás. Si tú reconoces que no eres nada, y por gracia, por misericordia, no por lo que podamos nosotros hacer o por lo que podamos llegar a hacer, que Dios nos rescató, no. Él nos rescató por misericordia, porque entiende que somos polvo y que sin Él nos perdemos. Y la humildad es no compararme con los demás. La humildad es verme a mí mismo y entender lo que soy, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. Miren, ¿cuántas personas el día de hoy están buscando un puesto, un sitio, una posición, inclusive hasta dentro de las iglesias? Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el... Conmigo tienen que hablar. Y el Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? No, considérale al otro como superior a ti. O sea, actúa de una buena manera. Mi amado hermano, ¿cómo te portas con el jefe? Ay, jefecito, quizás le ayudo. ¿Por qué? Porque puedes sacar un beneficio. Pero con esa misma forma que te comportas con un superior, compórtate con un menor en rango. Si llegas a la iglesia y le ves al hermanito barrer, no te sientas más que él. Él es más que nosotros. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo que nosotros no hacemos. Mis amados hermanos, eso significa. Sino que siente que él es más que cualquiera de nosotros. Sírvele con amor, sírvele igual como te gustaría que te sirvan a ti. Hazte miembro de la iglesia. Disfrute el cristianismo. Ese es el cristianismo verdadero. Miren, como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es egoísmo, ¿no es cierto? Sino cada cual también por lo de los otros. Recordemos cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos tomaban como propio inclusive las deudas de los demás. ¿Qué significaba eso? Significaba, yo no puedo estar tranquilo si él está afectado, si él está mal. Yo puedo estar bien, yo pude haber tenido buena administración de mis recursos y todo eso, pero si mi hermano está sufriendo, debo ayudarle. En este tiempo de cuarentena, de pandemia, si mi hermano tiene necesidad y yo puedo ayudarle con cualquier cosa que sea, con un atuncito, con una librita de arroz, con cualquier cosa, mis amados hermanos, debemos hacerlo, estamos en el deber de hacerlo. Por eso nos llamamos cristianos. Miren cómo nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es lo que hemos visto en los gobiernos, no es solamente acá en el Ecuador, en los gobiernos a nivel mundial. Lamentablemente, la gente se ha aprovechado de este tiempo de cuarentena, de pandemia, y ha encarecido la vida. Lamentablemente se están aprovechando de todo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, estos 5 versículos nos llevan al camino de parecernos a Cristo Jesús. Nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Eso es digno de un cristiano, parecerse a Cristo. Dios nos da inclusive la instrucción de formación para parecernos a Cristo Jesús. Hasta ahí nos vamos a quedar, mis amados hermanos. Dios mediante, la próxima semana continuaremos desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Cerremos por favor nuestros ojitos
y dirijámonos a nuestro Dios Padre. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor porque nos das la oportunidad de comprender tu palabra y de asemejarla, mi Señor, a nuestras vidas, mi Señor. Cuán lejanos estamos, mi Señor, de parecer, bendito Dios, a ti, de reflejar tu rostro, mi Señor. Muchos de nosotros no nos hemos rendido, bendito Padre, no a ti, mi Señor. Nos hemos rendido a nuestros propios deleites, a nuestra manera de pensar, a nuestros deseos, mi Señor, cuando deberíamos buscar parecernos a ti, bendito Dios. Y no valorar, mi Señor, las cosas de este mundo, no sobre nuestros hermanos, no sobre tu palabra, mi Señor. Rendirnos a ti para gloria de tu nombre. Papito Bello, queremos poner nuestras vidas, nuestras familias, mi Señor, nuestros seres amados en tus manos. Queremos pedirte, bendito Dios, por nuestros hermanos que están, bendito Padre, trabajando en este tiempo, mi Señor. Y aquellos, mi Señor, que con este nuevo semáforo, estas nuevas órdenes, mi Señor, que se están dando de parte del gobierno, mi Señor, muchos saldrán a trabajar, bendito Padre, cuida, mi Señor, sus vidas. Guarda, mi Señor, de todo mal, de toda enfermedad, bendito Dios, y conforme a tu voluntad, mi Señor, haz que mengue, mi Señor, este virus, mi Señor, que nos ha afectado, mi Señor, a todo nivel, bendito Padre, no solamente en la parte económica. Lamentablemente, este mundo le da enfoque solamente a la parte económica, pero también la psicológica, mi Señor, y la espiritual, mucho más importante. Hemos estado muy afectados, bendito Dios. Papito Bello, pedimos, mi Señor, por los médicos, por las personas que están enfermas en los hospitales, mi Señor, por las personas que están trabajando con ellos, mi Señor, por los policías, militares, mi Señor. Te pedimos también por aquellas personas que tienen dentro de sus labores repartir la comida, mi Señor, son los proveedores, son los vendedores, mi Señor, cajeros, bendito Dios, y personas que están a costa de su propia salud trabajando, bendito Padre. Bendígales, bendito Dios. Ponga, mi Señor, en cada uno de nosotros responsabilidad para asumir esta nueva etapa, bendito Dios, del virus, mi Señor, de la situación social, bendito Padre. Que nosotros nos cuidemos y cuidemos a los demás, mi Señor. Que aprendamos, bendito Dios, a hacer las cosas bien, bendito Padre. Dios Santo, Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos, mi Señor, cada matrimonio, cada familia, bendito Padre, cada hermano, mi Señor, tanto de nuestra iglesia como de todas las iglesias alrededor del mundo, mi Señor, de tu única iglesia, bendito Padre. Tantas congregaciones, bendito Dios, ponemos en tus manos la vida de los pastores, de los siervos, bendito Dios. Descansamos en ti, mi Señor. Te amamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos comprender tu palabra y por permitirnos descansar en ti. Nos entregamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto haber compartido este tiempo de la enseñanza. No se olviden que la próxima semana estaremos de aniversario celebrando nuestro 10º año como iglesia. Papito Dios es bueno, es fiel, y si Él no viene antes, tendremos un tiempo muy bonito para que podamos compartirlo, ¿sí? No se olviden de enviarnos también sus solicitudes al Facebook de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Jesús la Vid del Valle. Mis amados hermanos, estaremos para poder recibir sus solicitudes de amistad y poder transmitir en vivo este día domingo. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Compartan este mensaje y el mensaje de la próxima semana puedan acompañarnos. Dios nos bendiga, mis amados hermanos.